Buen día, que Dios me les bendiga. Quien les saluda es el pastor Javier López de la Iglesia Cristiana Cristo Rey Señor. Aquí, con la ayuda del Señor, vamos a estar tratando un asunto muy importante que tiene que ver con la profecía bíblica, lo que tiene que ver con el acontecimiento más grande que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de analizar un poquito esta profecía tan impresionante que está en el libro de Sofonías y que nos da luz para poder entender que la llegada de nuestro Señor cada día está más cerca. La caída de las Torres Gemelas pareciera que fue un evento que nunca se había esperado. De hecho, ya Dios había guardado esta profecía y nunca nadie había entendido el porqué de las palabras que están aquí escritas en Sofonías capítulo 1 del 14 al 18, porque algunas palabras que están aquí no podían encajar en ningún otro evento en el pasado, en las guerras que tuvo Israel, en las guerras que se tuvieron con los pueblos enemigos. Fue hasta el 11 de septiembre del año 2001 que el ataque violento, sincronizado con una sabiduría diabólica que perpetuó Al Qaeda, uno de los terroristas más buscados, ya en este momento está muerto, ¿verdad? Las fuerzas especiales de los Estados Unidos lograron, ¿verdad?, aquietarlo, lograron acabar con la ideología del yihad, que es una ideología de matar, asesinar a todos aquellos que no promuevan al Dios Alá, al Islam, ¿verdad? Y Osama Bin Laden, con el movimiento o el grupo terrorista Al Qaeda que había formado él, hicieron ese ataque, ese atentado, fue con una sabiduría diabólica impresionante y que causó ese 11 de septiembre del 2001 la muerte casi de 3,000 almas. 3,000 personas casi murieron en ese atentado ese 11 de septiembre. Bueno, fueron 2,996. Eso es lo que oficialmente se tiene, pero dejando una estela de heridos, que fueron aproximadamente alrededor de 6,000 heridos. Y marcaron la historia de los Estados Unidos para siempre. Estados Unidos, después del 11 de septiembre, ya nunca más fue el mismo. La seguridad internacional, hubo cambios no solamente en los Estados Unidos a nivel nacional, sino que también se empezó a trabajar a nivel internacional para considerar a los terroristas como enemigos prácticamente de todos los países. De tal manera que el evento de las Torres Gemelas indudablemente que marca uno de los eventos proféticos más grandes de la historia bíblica y la historia contemporánea de nosotros. Y el profeta Sofonías es el profeta que Dios le revela este precioso momento. Me refiero a precioso en el aspecto de que se cumplió y de que nos quedamos sorprendidos cómo Dios es tan exacto en su palabra profética. ¿Verdad? Porque entendemos que fue una catástrofe, entendemos que fue lamentablemente la pérdida de muchas almas y pues eso se puede considerar como una tragedia. Pero sí, dentro de lo que es Dios, hermanos, Dios tiene algunas cosas escondidas. Fíjense que el profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículo del 14 al 18, él está dejando muy en claro que Dios esconde algunas escrituras, algunos relatos. Nuestro Dios es un Dios que domina. Para Él no hay tiempo, no hay pasado, para Él no hay futuro. Él es un constante presente. Lo que, por decirlo para nosotros, lo que para nosotros va a ser futuro, para Él ya fue pasado, porque es un constante eterno estar en el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ver la Biblia y entenderla, o tratar por lo menos de entenderla desde la perspectiva como Dios la revela, como Dios la muestra. Y a mí me impacta mucho que Dios escondió estas cosas para que en este tiempo nosotros, la generación de los últimos tiempos, nosotros podamos entender que Dios nos sigue hablando. Para mí hay
Hoy estamos confrontando un problema, la pandemia, coronavirus, COVID-19, que ha causado tanta muerte y que la Biblia, aunque la palabra coronavirus no aparece en la Biblia, pero nosotros entendemos que coronavirus es una plaga y la Biblia dice que iban a venir plagas como señales antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si por ejemplo nos vamos a Mateo 24, el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla acerca de que antes de que Él venga se iban a suscitar terremotos en diferentes partes del mundo. Eso indudablemente todos lo sabemos, que ha habido terremotos a lo largo de muchos años, de décadas, y constantemente. Hace poquito, algunos meses atrás, tuvimos los terremotos tan fuertes de Puerto Rico. Ha habido incendios. Dice que la Biblia también nos da un poco de luz para saber que los incendios son señales. También, si Dios lo permite, cuando ya termine de dar estas tres señales, voy a desarrollar un tema, hermanos, que tiene que ver con las caravanas. Fíjese que yo he notado que nadie le ha puesto cuidado a las caravanas, pero las caravanas son una señal de los últimos tiempos. La Biblia habla acerca de esto de las caravanas. Y yo creo que con la ayuda del Señor vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las caravanas y qué papel juegan en estos últimos tiempos, el trasfondo de esto, lo que está atrás de todo esto y qué es lo que dice la Biblia acerca de las caravanas. Entonces, todo esto es fin de tiempos, el cumplimiento de algunas cosas como Sofonías. Para mí, yo creo que las profecías más fuertes que definitivamente nos deberían de poner a pensar un poquito son tres eventos. Yo creo que son más, pero así de esa magnitud son tres. El primero, que ya hice el primer video acerca de la formación del Estado israelí, cómo en Ezequiel 37 Dios le revela a Ezequiel, cómo el Señor en Mateo 24, versículo 32, el Señor Jesucristo da esa profecía bíblica como señal del surgimiento del Estado de Israel. Y el 14 de mayo surge ante las Naciones Unidas algo impresionante, histórico, y no era un asunto político, era el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Ese 14 de mayo de 1945 surge la nación, cumpliéndose así la palabra profética que Jesús había hablado en Mateo 24, versículo 32, pero que también se estaba cumpliendo la profecía del profeta Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 37. De tal manera que el surgimiento del Estado israelí a nivel mundial marca una de las primeras profecías bíblicas que le tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que esas vienen siendo las cosas que impactaron, que después de eso el mundo ya no fue el mismo. Pero la otra profecía que se cumplió, y es de la que vamos a hablar, es la de la caída de las Torres Gemelas, y que se encontraba encapsulada en el libro de Sofonías, este profeta menor. Y el tercer evento profético al que le tenemos que poner mucho cuidado, y de esto voy a hablar con la ayuda del Señor para el próximo video que subamos con la ayuda del Señor a YouTube, tiene que ver con la guerra de Irak, cómo los Estados Unidos fue hasta Irak, tuvo los problemas con Afganistán, después con Irak, y toda esa guerra aparece en las Escrituras, y el profeta Jeremías es uno de los profetas que Dios escoge para revelarle estas profecías que ya se cumplieron, ¿verdad? Y que nosotros las vimos y fuimos testigos de esto. De tal manera, hermanos, que hoy me compete hablar un poquito acerca de las Torres Gemelas. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz el día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo en su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, este pasaje nos está mostrando que la Biblia siempre tiene la razón y que siempre la palabra de Dios se va a cumplir. Nosotros, hermanos, a veces nos cuesta poder entender todo el problema que se tiene en el Medio Oriente. Nosotros debemos siempre, como cristianos, levantar nuestra mirada no hacia China, no hacia los incendios de las Amazonas en Brasil o de Australia. No, hermanos, nosotros debemos de mirar siempre nuestros ojos tienen que estar enfocados sobre Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Lo que acontece en Israel repercute alrededor del mundo, ¿verdad? Porque Israel es una parte demasiado importante que lo poquito o lo mucho que puede ocurrir ahí, eso ha desatado hasta guerras, ha habido cambios. La historia nunca ha sido igual después de un evento en Israel, un evento profético que se cumpla. De tal manera, hermanos, que nosotros miramos cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, es para nosotros lo más seguro, y cuando nosotros lo estudiamos nos damos cuenta de que, hermanos, estamos más cerca de el Señor de lo que usted y yo muchas veces nos imaginamos. La venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo prácticamente está a las puertas. Ahora no se diga con esto que se está viendo del coronavirus, pero yo quería centrarme un poquito en las escrituras de las Torres Gemelas, porque ese 11 de septiembre del año 2001, la historia de los Estados Unidos fue impactada por el cumplimiento profético de un hombre llamado Sofonías. Muchos le atribuían cuando ocurrió eso, y muchos dijeron, no, pues el que le pudo llegar a atinar a esa profecía solamente fue Nostradamus. Y bueno, las televisoras seculares, ¿verdad?, que la mayoría pues, son seculares, normalmente le dieron más mérito a Nostradamus. Y yo les quiero recordar, hermanos, que Nostradamus era un hombre que conocía Biblia. Él era un judío francés, ¿verdad? Parece ser que él era de esa línea de los judíos askenazim, pero que aunque tenían el don, tenía algo de parte de Dios ese hombre, pero algo ocurre. Parece que este hombre tiene una vida un poco oscura y nosotros no sabemos, por lo tanto no podemos hablar de él. Pero ese hombre conocía Biblia. Es por eso que él, como todo judío que fue enseñado en la Torá, en las leyes de Moisés, en las escrituras del Antiguo Testamento, lógico es que él sabía. Y por eso es que aunque él tenía un don, acordémonos que los dones solamente Dios los da. Y muchas veces debemos de entender que los dones son irreversibles, son irrevocables. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, ahí está el don. Es por eso que vamos a ver que hay gente que aunque tiene el don, pero se va a perder. Aunque tienen un don sobrenatural de sanar, de profetizar, de lo que sea, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque no entendieron que Dios les dio esa capacidad de poder desarrollar sobrenaturalmente algo para bien de la humanidad, para estar al servicio de Dios. Y parece ser que este hombre llamado Nostradamus, parece ser que él no lo vemos como un hombre o un siervo del Señor, aunque tenía ese don. Indudablemente que ese don solamente Dios lo puede dar. Entonces, hago mención de esto, hermanos, porque nadie le dio crédito a Sofonías. Quizás porque muchas veces nosotros solamente pensamos y decimos, bueno,
pues los grandes profetas de Dios solamente son los profetas mayores, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Ezequiel, como lo fue Daniel, y muchas veces nos olvidamos de los profetas menores. Pero nosotros aquí en este caso estamos viendo que Sofonías se le revela el misterio de la profecía cumplida, y que nosotros, yo creo que la mayoría de los que me van a ver ahorita o que nos están viendo en este momento, fueron testigos oculares, porque eso fue en cadena nacional, ese evento, ese atentado terrorista, el atentado terrorista más grande de la historia. También en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fue atacado en unas bases militares, y entendemos que los japoneses hicieron estragos también en aquella isla, pero estas caídas de las Torres Gemelas, indudablemente, hermanos, que fue un cambio total de todos los ciudadanos, de todo el gobierno, de la seguridad nacional. La CIA tuvo que reforzar muchas cosas que ellos estaban dejando, les estaban agarrando terreno, como por ejemplo, la CIA nunca llegó a pensar que Osama Bin Laden les jugara el ataque terrorista desde adentro. La CIA estaba preparado para tener la ciudad fortificada, estaban preparados ellos para un ataque de afuera, un ataque a través de misiles desde afuera. Había una seguridad impresionante porque ellos esperaban el ataque de afuera, pero la sabiduría diabólica que operó en este hombre llamado Osama Bin Laden fue una sabiduría, hermanos, que solamente el diablo puede dar, porque ¿cómo es posible que este hombre, verdad, entrenó a sus súbditos, a sus terroristas del movimiento Al-Qaeda, del grupo Al-Qaeda, los prepara en territorio americano, en territorio del enemigo, y los prepara, y en el momento que él consideró que era lo correcto, como una especie de burla, porque él prepara este atentado en el mes 9 y en el día 11, como una especie de burla. Fíjese usted la sabiduría diabólica del diablo a través de este hombre, como burlándose de la seguridad de los Estados Unidos, y les dice, ahí les va su 9-11. Entonces yo creo que indudablemente, hermanos, sí había una sabiduría diabólica en este hombre, y que el diablo de alguna manera lo utilizó, aunque también debemos de recordar que Osama Bin Laden había trabajado para la CIA muchos años atrás, allá peleando en Afganistán contra los rusos, cuando Rusia y Estados Unidos tenían aquel conflicto que se llamaba la Guerra Fría, y se peleaban el liderazgo a nivel mundial, quién era el país más poderoso, y siempre Estados Unidos trató de hacerle daño a Rusia, y Rusia a los Estados Unidos. Y en aquellos años Osama Bin Laden era un aliado de los Estados Unidos en cuanto a terrorismo, para atacar a los rusos, ¿verdad? Pero a esa inteligencia, esa escuela de la CIA que le habían enseñado para atacar, a hacer ataques certeros, mortíferos, con mucha sabiduría, eso ahora se volteó en contra cuando Estados Unidos tiene como el primer enemigo del mundo a este hombre, y este hombre los ataca desde adentro, preparando 2 aviones Boeing de los más grandes, cargados totalmente de combustible. Iban a hacer un viaje desde Nueva York hasta Los Ángeles, por lo tanto los tanques de combustible iban repletos. Él sabía que le tenía que pegar. Mire cómo es la sabiduría del diablo. Él sabía perfectamente que si los expertos dicen que si el avión pega un poquito más arriba, quizás unos 6 pisos arriba, posiblemente no se colapsan los edificios, las torres. Pero este hombre le pegó exactamente al piso número 10, porque el hombre sabía que con el combustible que estaba, se iban a derretir, se iban a ablandar los fierros, los vines, las estructuras que sostenían con esas temperaturas de grados Celsius, que en ese momento se convirtieron en miles de grados Celsius,
y lógico es que todo el edificio no iba a soportar el peso de esas 10. Entonces, miramos nosotros la sabiduría diabólica del ataque de este 11 de septiembre del 2001, pero lo más interesante de todo esto, hermanos, es que la palabra de Dios nos habla en detalle de lo que se iba a ver ahí. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Nosotros así rápidamente lo voy a tratar de manejar de esta manera. El valiente, ahí no hubo gente valiente. Ahí todos pedían auxilio, todos decían socorro. Ahí no hubo alguien que dijera, no, yo me siento que me... No. Ahí hasta el más valiente, hermanos, se humilló, gritó por su vida. Es por eso que la Biblia dice, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, y eso se cumplió. Versículo 14, versículo 15 dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, dice día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Dice la escritura que ese día iba a ser un día, ese 11 de septiembre, el profeta está diciendo, va a ser un día de angustia. Este día que se está mencionando aquí dice, va a ser un día de aprieto, donde todos los hombres, miren, nosotros no tenemos, hermanos, las cámaras, las grabaciones, nosotros tenemos lo de afuera y a mucha distancia. Pero si hubiera habido cámaras para que estuvieran grabando, usted se hubiera quedado sorprendido cómo la gente, ahí no había de que las damas primero, de que los más viejitos primero, no, ahí era salvar todo, unos pasaban encima de otros, se repletaron los elevadores, las escaleras, o sea, eso fue un caos total, día de aprieto, como dice. Mire usted cómo la Biblia, o cómo Dios a través de su palabra, llevó hasta ese evento, ¿verdad?, para que este hombre llamado Sofonías viera y nos relatara con la escritura lo que CNN, lo que las grandes empresas televisoras no pudieron. Y con detalle la escritura nos muestra todo lo que sucedió ahí. Dice que hubo día de aprieto, dice que hubo ahí día de angustia. La angustia fue tan grande. Yo me recuerdo que las llamadas se cayeron, se saturaron las líneas, los aviones dejaron de funcionar, mucha gente no sabía qué había pasado con sus seres queridos que trabajaban ahí. Había una angustia impresionante, o sea, fue algo, muchos pensaron que era el fin del mundo, hermano, en ese tiempo. De tal manera que la Biblia nos da una descripción clara, precisa y veraz de lo que se vio ahí. Dice, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Mire que allí hubo una mezcla entre el humo de aquel combustible que explotó, un humo negro. Por eso la Biblia dice que día de nublado y de oscuridad, porque el humo era negro impresionante, pero cuando cayeron las torres, la polvazón blanca y de diferente, la mezcla grisosa, y todo eso la gente no se podía ni ver a poca distancia. Toda esa descripción de lo que nosotros vimos está aquí en la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Día de trompeta. Ese día, en el tiempo antiguo, hermanos, la trompeta se utilizaba solamente muchas veces para otras cosas, pero dentro de las cosas que se usaba, la trompeta era un instrumento de guerra, era un instrumento de comunicación, era un instrumento de dar un mensaje. Por ejemplo, el que tocaba la trompeta iba a la guerra y pitaba, bi, 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 bi. Un ejemplo, hermanos, no era así, bi, 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 bi. Y ya el ejército sabía que ese sonido de la trompeta era que los escuadrones o el ejército tenía que avanzar a atacar al enemigo. O escuchaban una trompetazo y esperen, nuevo aviso. Era un mensaje que se manejaba. La trompeta era una declaración de guerra también. Era parte de los mensajes de los sonidos.
Y aquí el profeta, pues estamos hablando, hermanos, 2650 años de nuestra era hasta el tiempo que se le reveló esto al profeta Sofonías. Entonces él solamente nos da descripciones de cómo es que en aquellos años se declaraba la guerra por medio de la trompeta. Y nosotros vimos el cumplimiento porque el presidente Bush, W. Bush, me recuerdo que él dijo, los que hicieron esta atrocidad, los que hicieron esta infamia, los que hicieron esto, los perseguiremos y les declararemos la guerra y van a pagar por lo que hicieron. De tal manera, hermanos, que nosotros fuimos testigos de esa declaración de guerra y de aquí marcó la pauta para el cumplimiento de la segunda profecía, de la cual yo voy a hablar más en el otro video que con la ayuda del Señor Mija y yo subiremos. Y veremos ahí que la guerra de Irak, la guerra contra Babilonia, como con Osama Bin Laden, fue un cumplimiento también que derivado de este evento profético de Sofonías. Ahí ya por último, hermanos, dice día de trompeta, día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. La Biblia es bien clara y dice sobre las altas torres. Ya nomás faltó que Dios le haya indicado a Sofonías, ponle ahí las altas torres. Y yo pienso que de repente hasta Dios le haber dicho, Sofonías son 2 altas torres y Sofonías solamente escribió las altas torres. Bueno, es una forma de pensar mía, hermanos, pero a lo que yo voy es sobre las altas torres. Nosotros sabemos, hermanos, porque nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Nosotros sabemos que en el tiempo antiguo solamente cada ciudad normalmente tenía una torre. Una torre se levantaba en algún punto más alto de la fortificación o de la ciudad y ahí se subía un hombre que era un centinela, un vigila, alguien que vigilaba, hacía vigilias en la noche, en la madrugada. Porque a la gran distancia él distinguía cuando venía un enemigo, cuando venía un ejército, cuando iban a ser atacados. Por lo tanto, no encontramos registro histórico de que haya habido torres, 2, 3, 4 torres. Normalmente se levantaba una con un esfuerzo impresionante. Era una mega estructura en aquellos años y se trataba de que un hombre se subiera a esas alturas para tratar de observar y cuidar la ciudad de los enemigos. Y aquí yo veo que Dios no se equivoca. O sea, Dios ya había visto que esas torres iban a caer, las torres más altas que representaban el poderío económico, político, el capitalismo. Y aquí, aparte de todo esto, hermanos, hay un precedente que pocos nosotros como cristianos sabemos, pero los dueños de las Torres Gemelas eran algunas familias judías multiarchimillonarias. Y el odio que siempre se le ha tenido antisemita, el odio de los musulmanes, el odio de la comunidad árabe hacia los judíos, siempre ha sido así, hermanos. Bíblicamente lo miramos y en la historia lo miramos, como Adolfo Hitler, cuánta matazón de judíos hicieron sin motivo alguno, porque nosotros miramos que detrás de todo, hermano, está la mano diabólica del diablo, pero nunca podrá con el pueblo judío, nunca podrá con la iglesia, porque ya Jesucristo lo dijo, porque ya en el Antiguo Testamento el Señor también lo había dicho, que si hay 2 creaciones que Dios ha hecho, 2 pueblos que Dios ha hecho, son indestructibles. Número 1, el pueblo de Israel. Número 2, la iglesia. La iglesia y el pueblo de Israel son indestructibles. El diablo jamás podrá hacerle nada, absolutamente nada. Por eso tú que me escuchas, yo quiero concluir esta breve enseñanza diciéndote que la única protección de nosotros es el Señor. Fuera de Él no hay nada. Hoy, sobre todo que estamos viviendo un tiempo tan difícil, yo te quiero decir que Dios te quiere abrazar con sus brazos. El Señor te quiere proteger, Él quiere ser un padre para ti. Así es que si en tu corazón tú sientes el deseo de entregarle tu vida al Señor, yo te voy a pedir que ahí donde estás, en tu carrito,
en tu oficina, en tu casita, donde quiera que estés. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojitos, si puedes. Y si no, solamente conmigo repite estas palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en esta preciosa día, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor Jesús, me arrepiento de mis maldades, te confieso como mi Salvador personal. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Si tú has hecho esta declaración de fe, eres salvo, eres parte del reino, eres parte de nuestra familia. Solamente te quiero dar 3 recomendaciones. Número 1, tienes que empezar a leer la Biblia. La Biblia es la forma más segura como Dios habla. Hay otras formas como Dios habla, pero si tú quieres saber que con seguridad es Dios quien te habla, la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Número 2, tienes que empezar a orar. ¿Qué es orar? Bueno, orar es simplemente platicar con alguien. Así como platicas con mamá, con papá, con tus amigos, ahora ya no platiques con tus amigos. Platica con un Dios, porque tenemos un Dios que ve, que oye. Él está allá en los cielos, pero está ahí cerca de ti también. Es omnisciente. Y empieza a decir: Señor, aquí está mi corazón, tengo este problema, tengo este temor, tengo este miedo. Empieza a contarle cuáles son tus necesidades y Él te escucha y Él te va a contestar. Esa es la oración. Y número 3, tienes que buscar una iglesia donde congregarte, pero tienes que buscar una iglesia cristiana evangélica, una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde la predicación sea salvación, donde se predique apartarse del mal para empezar a hacer el bien, donde se predique acerca de Jesucristo, un mensaje cristocéntrico, y que se predique la palabra de Dios, como lo has escuchado este precioso día. No se te olvide darle like, ¿verdad? A nuestro canal. Me gustaría poder tener tus comentarios. Yo quiero decirte que tú que me estás escuchando, es muy importante tu comentario, o si quieres hacer alguna aportación, ¿verdad? Nosotros entendemos que no lo sabemos todo y podemos aprender aún de usted, ¿verdad? Que lo tengo de aquel ladito, puedo aprender. Así que déjeme un comentario, pues suscríbase para cuando el próximo que hagamos, el próximo video acerca de la guerra de Irak, ¿verdad? Podamos saber que a usted le tenemos que enviar ese aviso, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y estamos muy agradecidos. Muy agradecidos estamos. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén.